Buenos días, corazón. Eso, déjame explicarlo, porque es que soy muy sincera. Yo pensé que estaban a la orden, que han estado siempre a la orden, pero la última vez que vino me llevé muy mal sabor de boca. Uno, cuando leí la propuesta, la proclama, que es la resolución es insólita, y otro, porque yo fui muy clara con usted, Milian, y le expliqué y le di todas las evidencias, incluso la evidencia más grave, que casi el doctor muere en la cárcel, se le cae su teléfono y se desmaya por una hemorragia interna por todas las aberraciones cometidas en su contra. Entonces he sido clara, concisa, pedí para el bien de todos ustedes, porque ese es el trabajo que desempeña, que fueran al hospital a hablar con el doctor, que nada mejor que de primera mano para que él explicara su situación y que le enseñara todas las violaciones cometidas en su contra. Manda de León, se esconde, corre el otro día, cada vez que me ve sale corriendo, y manda a la procuradora número 1 que me atienda. La señora Claudia me atiende un día, quedó en volverme a ver y no lo hizo. Y lo manda a usted. Yo siempre le dije, con todo el respeto, usted es un funcionario de esta organización y no toma decisiones. Pero yo creo que estas no son decisiones, estas son decisiones de conciencia. Mire, la señora Hernández no está contenta con lo que está sucediendo en nombre de la organización que representa. Nos sentamos de nuevo, o con el procurador, que es el que debe dar la cara, porque este es un caso trascendental y ya les voy a explicar. Y con la procuradora número 1, porque yo me llevo la preocupación, el día que me vaya, todavía no, a Estados Unidos, de cómo exigen o reclaman sus derechos los mayas en este país cuando ni siquiera hablan español, porque uno viene, se ampara en la primera constitución de los derechos, de la enmienda a los Estados Unidos, el derecho constitucional, y tiene libertad de expresión, pero ellos no saben ni siquiera qué cosa es eso. Milian, como le he pedido, volví y les pedí que me atendieran de nuevo para ver cómo cambiábamos las cláusulas de esa proclama, que es insólita. Como tienen una carta que yo traje de que el presidente de la República ordenó abrir el expediente, y ustedes incluso, si, aunque fuera anulado, fuera la resolución del amparo, fuera no a favor del doctor, ustedes tienen la obligación, incluso bajo los parámetros que tienen ustedes como ley dentro del amparo de la Constitución de este país, de Guatemala, la República de Guatemala, tienen el derecho y la obligación de ver por qué se le negó un amparo cuando hay un hombre que se está casi muriendo en el hospital por todas las consecuencias de todas las aberraciones cometidas en su contra. Eso no pasó. Y ustedes son un órgano, representan un órgano de las Naciones Unidas. Ustedes únicamente son una organización que está aquí para velar los derechos, no para quedar bien ni con Otto Pérez Molina, ni con la vicepresidenta, ni con ninguno de los corruptos de Guatemala. Están aquí para velar por los derechos humanos de los guatemaltecos. Y si no tienen la capacidad, el señor de León y la señora Claudia, de velar por los derechos de los guatemaltecos, pues entonces la organización nuestra, esta querella la eleva a la ONU y ustedes van a ser investigados por las Naciones Unidas. Ya hablé con él, lo voy a llevar para que lo siga todo el mundo. Toda esta gente van a tener parte, incluyendo la Organización de Naciones Unidas. Aquí está el Alto Comisionado de los Derechos Humanos contra la tortura, la CDIH. Aquí quiero a todo el mundo investigando esto por orden, no solo de Valdés no da orden, Valdés solicita, pero ya esto es un problema internacional. La CDIH ya se contactó con el doctor y en muy poquito tiempo se va a proclamar en una resolución, y esta es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué aquí? Ustedes, con todos los problemas que tienen por año, Milian, por años y por años y por años, que son de conocimiento internacional, no hacen el trabajo que deben hacer el procurador y los procuradores a favor del pueblo guatemalteco para poder colaborar a que se acabe la impunidad, la corrupción, el abuso de poder, todo lo que pasa en Guatemala, y quiero oírlo. Muy bien, atendiendo a la libertad de expresión de todas las personas, yo recibo sus comentarios, sus observaciones en nombre de la institución, y pues le vuelvo a manifestar lo que ya hemos platicado en algunas oportunidades, que el caso al que usted le está dando seguimiento del doctor Wilfredo Stokes en la institución, en la unidad donde yo trabajo, llegó con una resolución emitida al procurador en la cual se le hicieron recomendaciones al director del sistema penitenciario por el estado de salud en el que se encuentra, tomando en cuenta otras informaciones proporcionadas por su persona. El procurador también dio la instrucción de que se hiciera una ampliación
a esa resolución y se declaró la violación de los derechos humanos, girando nuevamente recomendaciones al director del sistema penitenciario. Actualmente el expediente relacionado con el caso del doctor Stokes se encuentra en el Departamento de Asesoría Jurídica para que se emita una opinión respecto de las actuaciones y documentos que obran el mismo, por la preocupación que usted manifiesta. En relación a la información que usted nos indicó de la supuesta detención ilegal del doctor Stokes, también nosotros lo hemos estado investigando, tratando de revisar los procesos, tanto en los órganos jurisdiccionales como en el Ministerio Público, para establecer la veracidad o desvirtuar la información que usted nos ha proporcionado en relación a las fechas y la forma en que se dio la captura. Bueno, yo tengo un video, que fue el video que tomaron los vecinos cuando incluso, lo acabo de revisar ayer precisamente, y muy claro, dice el oficial, bueno, yo lo estoy arrestando porque usted salió, porque ahí en la orden dice, en la orden que nunca muestra, un papel que tenía en la mano, que si sale lo arresto. Esto yo nunca lo había visto, pero la orden ni la entrega en el video, porque el video graba todo el proceso, y tampoco la orden dice que hay un arresto. El doctor nunca tuvo la orden hasta que yo la conseguí. Sí, pues precisamente eso es lo que estamos tratando de verificar. Estamos investigando ese punto. Y cuando tengamos la información se la vamos a hacer llegar. Perdón, Emiliano, quiere decir que esta resolución no se ha cerrado. Esa resolución donde se amplió esto es solamente de salud. Del procurador, sí, es por el tema de salud, porque de esa manera está direccionada la investigación en la institución, y esa fue la recomendación que se había emitido previamente a esta ampliación de la resolución. Y le están echando culpa al ministerio le están echando toda la culpa, toda la carga de la situación al sistema penitenciario, cuando no es el sistema penitenciario el que tiene toda la culpa. Quizás a lo mejor no le llevaron al médico, pero si aquí se está solicitando, lleva a la familia 3 años gritando que el doctor necesita atención médica hasta llegar a las consecuencias de un derrame renal, una hemorragia interna, ¿por qué entonces aquí la PDH no envió a un médico de ustedes a la prisión a ver en qué condiciones estaba el doctor? Tampoco, así que no es culpa solo del sistema penitenciario, aquí todo el mundo va a cargar con la suya. Pero mire lo que le quiero decir, con referencia quiere decir, aquí se hizo una proclama a la violación, porque quiero que todo quede muy claro y quede grabado, a la violación a los derechos de salud, y ahí está incluida la tortura. Tampoco explicó cuando escribieron el sentido de la tortura. Cualquiera que le dice ahí tortura, porque en un ladito de esa proclama dice tortura, pero hay que poner por qué lo torturaron. Según la Carta Magna de los Derechos Humanos, todo lo que devenga de una violación al derecho de la salud que haya causado dolor es tortura. Entonces eso tenemos que explicarlo, por qué torturaron al doctor. Eso es un punto, pero quiere decir, y vuelvo y repito, porque quiero que me quede muy claro para no haya malos entendidos, ustedes están haciendo una investigación, también tienen que investigar a la CC. ¿Por qué la CC negó el amparo del doctor Stokes cuando lleva 3 años preso y no es un peligro para la humanidad? Aquí les traje, junto a esto, les traje la biografía del doctor Stokes, que es comprobable, para que vean que lo único que ha hecho es aportar a la humanidad. El doctor Stokes nunca ha tenido antecedentes criminales y tiene 53 años. Entonces, la CC tiene que decir por qué negó, y yo le puedo adelantar por qué demoraron, que eso es una violación al debido proceso, y eso es una violación a los derechos constitucionales y por lo tanto violación a los derechos humanos. Un expediente que tienen por ley que revisarlo en 30 días y pronunciarse en 30 días, tuvieron 10 meses y medio. ¿Y sabe por qué? Porque lo voy a decir alto y claro. El licenciado, el magistrado de la Corte de Constitucionalidad, el señor Trujillo, era el abogado de la sindicada, de la que estuvo en el caso del intento de asesinato del doctor. Entonces, allí está todo el problema. Por eso es que la Corte, porque uno de los jueces que se tiene que pronunciar es el licenciado Trujillo. A ver, investiguen a ver en qué está metido, con quién está relacionado el licenciado Trujillo, el magistrado de la Corte de Constitucionalidad, y qué tiene que ver y cuál influencia tiene la licenciada, la magistrada Porra. Es lo único que digo, y no estoy acusando a nadie, pero eso es parte de la investigación. Entonces,
y todo lo que se ha hecho mal en el Ministerio Público, porque fíjense que habiéndome entrevistado con la señora Aldana, la asistente personal hace 3 días, y teniendo el Departamento del Área de Femicidio, la Fiscalía de Femicidio, la orden o la solicitud del Presidente de la República de que se abra una investigación del caso, de un caso de femicidio, pero de los 2 casos, porque acuérdense que al doctor lo está condenando como si fuera Cristo, sin haber tenido culpa. Pero hay 3 sicarios sueltos, los que le dieron el balazo al doctor, y ese caso lo cerró la misma magistrada lo cerró y culpó al doctor, la misma magistrada que también canceló o cerró el caso de Gudiel. Gudiel es el abogado, no sé si lo saben, es el abogado que está relacionado a la corrupción y el crimen organizado, que fue el que estaba preso, lo detuvieron y lo relacionaron con más de 90 muertes en el caso de los, ¿cómo es el nombre? Los Chapiro, ¿cómo es el nombre? De los que roban casas aquí en Guatemala, que le estafan las casas a la gente. De los... sí sabe de lo que estoy hablando, porque eso es público. ¿Cuál es la organización que sale todos los días en el periódico, que es la que les roba, que son abogados y jueces, que hay muchos presos que están relacionados a la estafa de propiedades de las personas aquí en Guatemala? Bueno, no importa, pero eso está documentado. El Gudiel está relacionado a ese grupo, está acusado por ese grupo, y a él lo sueltan, que fue uno de los abogados de los sindicados, de 2 de ellos, y al doctor lo condenan. Eso hay que investigarlo. Ahora, me dan un documento que se lo puede enviar por email en el Ministerio Público antes de contestar las 34 preguntas que las van a entregar hoy, que hizo Valdez Civil Human Rights Foundation en el caso del doctor Stock, para ver cuáles son las violaciones al debido proceso. Y me entregan un documento donde dice el fiscal encargado de la investigación que al doctor Stock ha sido condenado por violencia física. Y a mí que me busquen dónde. El doctor Stock no fue condenado por violencia física. Así que miren, a esta altura, decir en un documento oficial sellado que ha sido condenado por violencia física. Ahí es donde le digo que hay muchos problemas dentro de este caso, mucha impunidad, mucha corrupción, y es un desastre lo que han hecho con la vida del doctor Stock. Y además, ni pagándole el Estado de Guatemala en la demanda que va a poner en su contra, que va a poner el doctor en contra del Estado, ni pagándole millones de dólares, pagan la aberración de 3 años. Y nosotros, como parte del mundo, como parte de la sociedad, estamos muy bravos. No solo yo vengo representando una organización internacional de derechos humanos, estoy brava porque le han quitado a la sociedad y a la humanidad un hombre que lo único que ha hecho es aportar beneficios a la humanidad. Un científico. Miriam, entonces quiere decir que ustedes están haciendo una investigación, que esto no se ha terminado, y que ustedes se van a proclamar, van a hacer una proclama en base a la investigación, y para demostrar la violación de los derechos humanos del doctor, escrita y verbal, que esa fue la que pedimos desde el primer momento. Sí, como le digo, aquí ya se emitió la resolución de ampliación que correspondía a la unidad de cargo. En esa están contenidas las recomendaciones a las que tengo obligación de darle el seguimiento correspondiente. ¿Qué es el de la salud? Es el de la salud, de acuerdo a sus peticiones, a lo que usted acaba de manifestar. A la violación a los derechos humanos, claro. El expediente se encuentra en el Departamento de Asesoría Jurídica con el objetivo de que emitan una opinión. En este caso sería... Para poder realizar, porque en este expediente, cuando traslada la unidad de seguimiento, la investigación de los hechos denunciados ya está finalizada. Pero en este caso lo que se hizo fue una ampliación de investigación de esos hechos. Porque nunca hicieron ninguna, porque la primera no hicieron absolutamente nada. La resolución correspondiente. O sea que en 2 ocasiones... Bueno, correspondiente entre comillas, porque si la resolución no está bien redactada, no está bien escrita y no dice la verdad, tampoco es aceptable. Y si usted habla de tortura, tiene que explicar qué es tortura. Y ¿me entiende, Emilian, qué es lo que estoy diciendo? Ahora en el caso del doctor, esto es relacionado con lo de los órganos jurisdiccionales, la violación de derechos humanos. La Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría de los Derechos Humanos siempre ha sido respetuosa de los demás procesos. Hay que entender que el Procurador de los Derechos Humanos tiene ciertas limitaciones para poder investigar casos que están judicializados o que están en conocimiento de la Corte de Constitucionalidad. Perdone. No se ha emitido una resolución al respecto. Perdone, sí ya se emitió. Por eso es que sé que no están al tanto de nada.
Se emitió una resolución y es desfavorable al doctor. Otra violación al debido proceso y violación a los derechos constitucionalidades. El Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala no puede estar limitado, absolutamente limitado. Si ya se emitió la resolución, ahora el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala tiene que mirar dentro de la ley de amparo para que vea cómo él está incluido allí, porque la PDIH tiene que hacer investigación cuando está relacionado a una violación dentro del debido proceso o dentro de los deberes de la Corte de Constitucionalidad. No se amarre las manos solo de León. Ahora quiero estoy solicitando, perdón, que la PDIH investigue por qué la proclama por qué la resolución o el amparo que pusieron provisional fue violado por el artículo número 28 o 27, donde dice claramente en los derechos constitucionalidades que si su vida corre peligro, la persona la persona no es una persona que es dañina para la sociedad, tiene que otorgarle el amparo, porque el amparo no es una súplica, es un derecho. Entonces allí, basado en esa resolución precisamente, se lo quitaron, le quitaron el amparo, o no se lo dieron, y le explico por qué. Habiendo constancia y sin haberse percatado, precisamente porque no han hecho nada, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que habían certificados médicos previos que ya decían en que el estado grave de salud que estaba el doctor esto. A ver, Milian, a ver si me entiende. Yo no estoy hablando de si no es con conocimiento de causa. Aquí se ha violado todo. Y es ahora, igual, yo les pregunto, ¿quieren esto a la ONU? ¿O van a hacer el trabajo que tienen que hacer? Porque el licenciado Arce, hace 3 meses o 2 meses, tiene toda la información, incluyendo los videos de las grabaciones, grabados hasta de casi la muerte del doctor Stowe cuando tiene la hemorragia. El licenciado Arce, que es el jurídico de aquí de la Procuraduría, tuvo tiempo, y tengo 25 emails que dice, los recibí. ¿Saben por qué no creo? Porque si ustedes el día que le estaban haciendo el careo a la fiscal del juzgado número 3, tuvieron 2 funcionarios de aquí sentados mirando el careo, cuando al doctor le dijeron que las únicas causas probables en su contra era ser negro y medir 2 metros, entonces eso quiere decir, y los 2 funcionarios lo escucharon, aquí nadie le está cuidando los derechos a nadie. Esa función, y a ellos lo están denunciados aquí, los voy a denunciar, porque ellos tenían que haberse parado en ese momento y haber dicho, no, un momento, ser negro y medir 2 metros, ni raza ni color, es un argumento válido para condenar a un hombre a 12 años de prisión. Eso se llama racismo y violación a los derechos humanos. Así de claro. Entonces yo ahora, dígame qué tiempo más o menos usted cree o considera, porque si es otra cosa, si ya usted terminó su proclama que debe revisarla, porque esa no es aceptable y no la vamos a aceptar, entonces que el procurador me diga, o la señora Claudia, quien es la persona encargada de hacer la investigación que tiene que hacer con referencia a la violación, a la proclama escrita y verbal de la violación de los derechos humanos. Sí, como le digo, el expediente precisamente se encuentra en asesoría jurídica con los documentos que usted manifiesta, o sea, digamos, porque los documentos a que usted hace referencia son correos electrónicos que usted hizo llegar. No, correo no, le mandé todo el video y todo, y la procuradora me pidió 3 días, el día que llegué, 3 días, para ella revisar la evidencia, por eso es que me sorprende tanto. Sí, y mire, en relación a lo del amparo en la Corte de Constitucionalidad, recuerden que ustedes presentaron el amparo, pero también el Ministerio Público presentó otro amparo. Y los 2 fueron conexados. Usted nos está comentando ahorita que este amparo, que ya emitieron la resolución, ya dictaron la sentencia en ese amparo. Entonces, igual vamos a trasladar su preocupación en relación a que en el trámite de ese amparo se violó el debido proceso para poder iniciar la investigación, pero debíamos de esperar a que la Corte de Constitucionalidad dicte la... Pero ya lo dictó hace 2 semanas. Sí, o sea, nosotros lo que sucede es de que ellos son los que tienen esa potestad. Pero ya tomaron la decisión, ya está decidido, ya ustedes no han recibido una copia. Yo directamente no he recibido una copia de eso porque no, pues considero que no es allá conmigo en donde yo llegar. Si notificaron a la Procuraduría, habría que revisar a través de dónde se notificó. Ah, bueno, pues entonces yo igual les voy a proporcionar la copia de la resolución del amparo, para que entonces también tengan presente de cómo allí se violaron los derechos constitucionales y se sigue violando el debido proceso. Repito,
Creo que ha quedado claro, dice el señor Milián, que fue el encargado, que quiero, que he hecho una solicitud, la he hecho de forma pública, que revisen la proclama de violación a los derechos, a la violación a la salud, que espero que el señor Milián va a hacer lo correcto porque esa es su función, pero también estoy solicitando, lo estoy solicitando ante los medios de comunicación de Guatemala, públicamente, este mismo informe periodístico lo va a tener la cadena CNN, va a ser transmitido a nivel internacional. Públicamente estoy solicitando que cumplan su deber en la PDIH y que le emitan la proclama que tienen que hacer a favor del doctor Stock, la violación a los derechos humanos escrita y verbal. Y dice el señor Milián, que es el encargado de esta área, que ya se está abriendo el expediente y que se está haciendo la investigación para el caso en mención. Emitir la proclama de violación a los derechos humanos verbal y escrita. Fíjese que yo sí en ese sentido quisiera que quedara un poquito claro que el expediente está en fase de seguimiento a las recomendaciones que fueron emitidas en su oportunidad por el procurador. Y lo demás que ella está solicitando se encuentra en el Departamento de Asesoría Jurídica para que nos emitan una opinión al respecto. Porque si procede a aperturar un expediente por violación al derecho humano al debido proceso, se va a hacer. ¿Sí? Si